Mi nombre es Esteban Benders, estudiante de Ingeniería Electromecánica, matrícula 2021-0613, y en esta ocasión les voy a estar hablando acerca de la biografía de Arquímedes. Arquímedes fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidroestática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes que lleva su nombre. Experimentos modernos han probado que las afirmaciones de Arquímedes llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua o prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Entre sus aportes científicos se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con sumatoria de una serie infinita y de una aproximación extremadamente precisa del número pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de las superficies de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy largos. Pero esta parte la va a terminar mi compañero más a fondo. Su fallecimiento. Arquímedes murió en el año 212 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, cuando las fuerzas romanas, al mando del general Marco Claudio Marcelo, capturaron la ciudad de Siracusa, después de un asedio de 2 años de duración. Arquímedes se distinguió especialmente durante el sitio de Siracusa, en el que desarrolló armas para la defensa de la ciudad. Polibio, Plutarco y Tito y Livio describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad como ingeniero, desarrollando piezas de artillerías y otros artefactos capaces de mantener a raya al enemigo. Plutarco en sus relatos llega a decir que los romanos se encontraban tan nerviosos con lo que inventó Arquímedes que la aparición de cualquier viga o polea en las murallas de la ciudad era suficiente como para provocar el pánico entre los sitiadores. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Saludos, yo soy Gabriel Castro y les voy a estar hablando acerca del planteamiento del principio de Arquímedes. Este planteamiento está regido bajo el enunciado que podemos ver aquí. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen que desaloja. Eso lo vamos a explicar en un momento. Entonces, este principio tiene tres casos posibles, ¿verdad? En donde, número uno, si la fuerza del peso es mayor que la fuerza de empuje, o sea, aquí con las variables que tenemos en la imagen, W, que representa el peso del objeto, y E, el empuje del fluido, en este caso W es mayor que E, pues el objeto se hunde. Eso lo podemos ver en una piedra, por ejemplo, cuando se lanza el agua y se hunde completamente, llega hasta el fondo. Entonces tenemos el segundo caso, que es si la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje, o sea, W es menor que E, entonces el objeto va a flotar. Esto lo podemos ver en las boyas que hay en el mar. Ese es un muy buen ejemplo. Y algún que otro objeto, por ejemplo, una misma persona cuando se dice que está boyando, pues está representando este caso de acá. Entonces, el tercer y último caso posible de este principio es si la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, W igual a E. Pues básicamente el objeto se va a encontrar en un estado de equilibrio en donde o sea, no va a estar flotando ni tampoco va a llegar al fondo, sino que se va a quedar más o menos en el medio y digamos que su posición no se va a ver alterada. Entonces, ahora continuamos con la siguiente parte. Ejercicio y fórmula, ¿verdad? Porque claramente esto es un principio físico y debe de estar definido por medio de una fórmula. Entonces aquí tenemos que el principio de Arquímedes está definido por la fórmula E, o sea, empuje, es igual a la densidad del fluido, que en este caso lo vemos como densidad del agua, que en la imagen, por el volumen desplazado por la gravedad, ¿verdad? Esto es básicamente una representación de la fuerza, dígase de gravedad, si no me equivoco, como teníamos acá,
el peso del volumen que desaloja, ¿verdad? Esto es básicamente eso mismo. Entonces se multiplica volumen por densidad, que es básicamente igual a la masa, como podremos ver, bueno, en el ejercicio no lo hice de esa manera, sino que hice el cálculo directo, pero en fin. Entonces nos da ese resultado, ¿verdad? Ya eso está claro. Aquí tenemos un ejercicio que dice, un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura es sumergido totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? ¿Verdad? Tenemos las variables aquí, R, que es el radio, 2 metros, y la altura, que son 4 metros. Ahora procedemos a calcular lo que es el volumen de ese cilindro, que en este caso, más adelante les explico, lo estamos tomando como que es una barrica, ¿verdad? Entonces, acá lo calculamos y nos da que el volumen de ese cilindro es de 50.26 metros cuadrados. Entonces, tenemos aquí una constante que es la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, cosa que ya vimos en clases anteriores. Y acá tenemos esta fórmula, que es esta misma, en donde tenemos que la densidad del agua, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen desplazado por el objeto, 50.26 metros cúbicos, por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, pues nos da un resultado de, acá reducido, 493.05 kilonewtons, ¿verdad? Acá simplemente lo que se hace es, en resumen, eliminar un par de variables, como dije, para conseguir el valor de la masa. Se va aquí metros con metros, etcétera, y nos da newtons, eso lo sabemos. Entonces, acá tenemos lo siguiente, que quise detallar un poquito más el ejercicio, aunque termina aquí realmente. El objeto recibe una fuerza, que fue lo que se preguntó, de 493.05 kilonewtons. Pero quise hacer una pequeña diferencia acá, tomando lo siguiente. En primer lugar, masa. ¿De dónde saqué la masa? Pues básicamente busqué en Google el peso de una barrica y encontré el peso de una barrica de vino, y lo que hice fue calcular básicamente los kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? De capacidad, del volumen de la barrica. Entonces simplemente multipliqué eso por los metros cúbicos que tenemos acá de nuestro cilindro, y me dio 8500 kilogramos por la aceleración de la gravedad, y nos da un total de 83.38 kilonewtons. Entonces la fuerza neta que resulta de este ejercicio básicamente es igual a la fuerza que está ejerciendo el agua menos la fuerza de la gravedad, el empuje de la gravedad de la barrica en este caso, ¿cierto? Entonces eso nos da un resultado de 409.66 kilonewtons, ¿verdad? O sea, que aún así, con todo el peso de la barrica, pues sigue habiendo una fuerza inmensa empujando ese cilindro hacia arriba. Y nada, básicamente eso es todo. Y en frases que Arquímedes nunca dijo, fin. Gracias por su atención.